violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, son las 6:24 de la mañana del 14 de enero de 2022, 6:25, ya 25 grados aproximadamente en el Valle de Caracas. Duró poco el frío, fue rápido el frío, se está yendo, ¿no? Un año muy caluroso en el mundo entero. La situación, por ejemplo, en Buenos Aires es muy crítica con las altas temperaturas. La noticia del día, sin ningún lugar a dudas, sin el menor atisbo de dudas, son las declaraciones del señor Ryabkov, vicecanciller ruso, que amenaza con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. Si esto no fuera lo suficientemente escandaloso, más escandaloso aún el silencio del régimen de Nicolás Maduro, que 24 horas después ni siquiera ha dicho esta boca es mía y yo tengo algo que decir al respecto. Leo algo de la nota de Infobae, porque también hay algunos matices allí en esa nota. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones del lunes en Ginebra, advirtió este jueves que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela, insisto, sin que el Estado venezolano haya dicho a cuenta de que tú hablas en nombre mío o en nombre de mi territorio. 24 horas después no ha dicho nada el régimen. No se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania. Por cierto, el oso ruso comportándose como de costumbre, ¿no? Como ha sido su historia. Rusia tratará de explotar ahora toda su relación con las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, dice la nota de Infobae. Hablando en una entrevista con la televisión rusa RTVI, Ryabkov señaló que todo depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses y señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que su país podría tomar medidas técnicos militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar la presión militar sobre el país. Ryabkov dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la demanda clave de Rusia de garantías que impidan la expansión de la Alianza Ucrania y otras naciones exsoviéticas y aseguró que la marcada diferencia en los enfoques genera dudas sobre la posibilidad de continuar con las conversaciones. Por cierto, habría que decir también que a lo interno de Rusia, Putin puede estar metido en un problemón si sigue intentando sus pretensiones expansionistas internacionales, porque hay que tenerlo muy claro, la economía rusa va muy mal. Hay que leerse un artículo que publicó la semana pasada, a finales del año pasado, El País, sobre la economía rusa, y bueno, y una de las causas por las cuales la economía rusa no funciona es la falta de Estado de Derecho. El hecho de que hay un señor que toma todas las decisiones, a su leal saber y entender, que es el señor Vladimir Putin y su camarilla, ¿no?, de grandes empresarios, empresarios de estos que se hicieron con las industrias soviéticas y las reflotaron, que eran básicamente jefazos del régimen soviético. Bueno, lo mismo que se intenta hacer aquí, ¿no? Una vez que todo está en ruinas, pues
Los mismos que lo arruinaron son los que se lo quedan, lo arruinan para después quedárselo. Así lo aseguró el ministro de Defensa ruso, el general del ejército Sergei Shoigu, quien afirmó que aunque las relaciones con estos países son históricas, las distintas formas de presión que experimentan en la actualidad hacen que necesiten la ayuda de Moscú más que nunca. Aunque el ministro no especificó si dichos países hicieron un pedido formal de ayuda en un discurso dado durante una conferencia sobre seguridad internacional realizada en Moscú, sí se refirió a las amenazas sufridas por ellos, que incluyen la posibilidad de uso abierto de la fuerza militar contra esas naciones. Es la amenaza del terrorismo, muy ligada a la producción de drogas ilegales y a los permanentes intentos por iniciar revoluciones variadas en esos países, afirmó Shoigu, de acuerdo con la agencia TASS de noticias. Ya lo decía Putin en estos días. Putin o un alto funcionario de su régimen decían: no vamos a tolerar revoluciones de colores en nuestras fronteras. Y lo decían a propósito de el alzamiento, que por cierto fue apagado a sangre y fuego y con presencia de tropas rusas en Kazajistán. Como ya les digo, es escandaloso el silencio del régimen de Nicolás Maduro sobre este tema. 24 horas después sí se ha pronunciado la Asamblea Nacional electa en 2015, lo que ellos llaman el gobierno legítimo, que rechaza declaraciones injerencistas de la Federación de Rusia y alertan al mundo sobre potencial intervención armada en el país. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico rechazo a las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, en las que amenaza con el despliegue de efectivos militares de ese país en suelo venezolano. El mero hecho de que un alto funcionario de este país haya insinuado una acción de este calibre representa una absoluta transgresión a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio. En ese sentido, emplazamos a todos los venezolanos, sin distinción de ideología política, a rechazar esta grave ofensa contra la independencia de nuestra patria. Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo. Esto ofensa la autodeterminación de nuestro pueblo, es responsabilidad de Nicolás Maduro y de su cúpula usurpadora del poder, quien durante años ha cedido nuestra soberanía a los hegemones antidemocráticos que atentan contra el Estado democrático y pretenden utilizar a países independientes como simples piezas en su juego de poder. Desde 2019 el gobierno legítimo ha alertado y denunciado la presencia de efectivos militares y armamento ruso en Venezuela bajo una llamada cooperación entre la dictadura de Maduro y el gobierno de Rusia. En medio de esto, Maduro ha comprometido buena parte de los activos y recursos de los venezolanos como parte del saqueo indiscriminado que se realiza a la nación. Sus acciones han llevado a Venezuela a ser una amenaza para la estabilidad del hemisferio occidental que debe ser controlada de forma urgente. Emplazamos de igual forma a la Fuerza Armada Nacional, la pérdida del honor que como institución han tenido a causa de su apoyo a un régimen corrupto, narcotraficante y que ha cooperado con organizaciones terroristas transnacionales, hoy tiene un nuevo agravante, que es la amenaza de tropas extranjeras en nuestra tierra. Es su deber como soldados patriotas rechazar esta amenaza y hacer respetar nuestra soberanía como nación. Desde el gobierno legítimo alertamos a la comunidad internacional sobre este delicado hecho que pone a nuestro país en medio de un conflicto geopolítico que agrava la muy profunda crisis política y humanitaria que por años hemos padecido. Venezuela hoy no necesita tropas ni armas, necesita ayuda humanitaria y cooperación para nuestro desarrollo como país. Tengo que hacer un comentario o dos comentarios sobre este tema. El primero de ellos es que analizando escenarios, si estas declaraciones de Ryabkov se producen con conocimiento del gobierno venezolano, es gravísimo, extremadamente grave. Si estas declaraciones se producen sin conocimiento del gobierno venezolano, es más o menos igual de grave, quizá un poco menos grave, en tanto y en cuanto no las admitiste ex ante, admitiste antes de que se produjeran. Y si ahora estás tratando de enmendarlas bajo cuerda, tratando de lograr que Rusia de alguna manera sin desmentirse se desmienta, pues también es muy grave porque muestra cuán subordinado estás a las políticas del Kremlin, ¿no? Y el comentario final es que a todos aquellos que en 2019 hablaban de la pizza y hablaban de la intervención extranjera, etcétera, que la de Estados Unidos sí les parecía buena,
ven lo que está pasando ahora, ven cuán peligroso es meter al elefante en el cuarto, ven cuán peligroso es ir a un país pequeño, a un país relativamente poco importante, sin unas fuerzas armadas de peso, en un conflicto geopolítico internacional. Esto vale para todos, para tirios y para troyanos, para chavistas y para opositores, para aquellos que durante años se volvieron locos soñando con Donald Trump, que no era más que un hablachento, porque los 4 años de gobierno de Donald Trump fueron una desgracia para Estados Unidos y para el mundo. Y quien se quiera molestar conmigo, que se moleste. Yo digo lo que pienso, luego que se moleste quien se quiera molestar. Los 4 años de Donald Trump fueron una amenaza, fueron una desgracia para el mundo, fueron una desgracia para Estados Unidos. Y fueron una desgracia también para Venezuela, porque volvió loca un poco de gente. Todavía hay por ahí unos venezolanos soñando con que Trump va a dar un golpe de Estado y se va a volver a poner en el poder en Estados Unidos. ¿Qué cosas son? Yo entiendo nuestra desesperación. Lo que no entiendo es que nuestra desesperación nos lleve a cometer locuras. Bueno, y es lo que hay. Hice el comentario. En todo caso, la situación, el momento es muy grave para los venezolanos. Por ahí alguien me decía, no, es que eso no es sino una baladronada del Kremlin. Sí, es una baladronada, puede ser una baladronada de los rusos. No tengo ninguna duda que eso puede ser así, pero lo que nos toca a nosotros como venezolanos es rechazar esa baladronada sin matices. Seas quien seas y vengas de donde vengas. Estados Unidos actuará de forma decisiva, también puede ser una baladronada, si Rusia lleva misiles a Venezuela o a Cuba. Estados Unidos respondería de forma decisiva si Rusia despliega misiles o infraestructuras militares en Venezuela o Cuba. Imagínense ustedes qué grave esto. Porque nosotros estamos a 15 o 20 días de navegación de Rusia, pero estamos a 3 horas de avión de Estados Unidos. Muy grave. Dijo este jueves Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden. En una rueda de prensa, Sullivan añadió que no se habló de este tema durante las conversaciones de Washington y Moscú han mantenido en la última semana. Es decir, ciertamente puede ser una baladronada del señor Ryabkov o de su jefe, el señor Putin. Pero, bueno, como ya digo, baladronada no se tira de gratis en una rueda de prensa. Asimismo, opinó que podría tratarse, fíjense ustedes, de una fanfarronada del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que no debe tomarse demasiado en serio. Si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lidiaríamos con ello en forma decisiva, afirmó Sullivan en una rueda de prensa en la Casa Blanca sin dar más detalles. Y Félix Gerardo Arellano, internacionalista, califica las declaraciones de Ryabkov. En ese mismo sentido, dice que Rusia puede enviar tropas a Venezuela, suena más a discurso mediático. El internacionalista Félix Arellano considera probable que Rusia envíe tropas a Venezuela en respuesta a la presencia de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, pues no tiene capacidad para una maniobra tan agresiva, dice. De ser consultado por ND, el profesor universitario, ND significa Noticiero Digital, el profesor universitario calificó de discurso mediático la aseveración del vicecanciller Sergei Ryabkov, quien no descartó el despliegue militar tanto en Rusia como en Cuba. El funcionario ruso, tras ser preguntado sobre esa posibilidad, matizó: no quiero confirmar nada ni descartar nada. Para el doctor en Ciencias Políticas de la UCB, el propósito puede ser mucho de efecto mediático, de búsqueda de liderazgo, de control de opinión pública interna, más que una capacidad real de acción. Creo que hay mucho de ejercicio mediático, de hecho demostración de Putin frente al mundo, pero sobre todo a lo interno, demostrar que tiene poder, liderazgo. Creo que puede ser más discurso. Rusia depende mucho de Europa en aspectos económicos y comerciales, y la UE, en el tema ruso, la UE significa la Unión Europea, en el tema ruso está jugando bastante coordinada con Estados Unidos, analizó Arellano. Clamó que no se puede olvidar que Rusia quiere un protagonismo global, con una debilidad económica, con importante poder militar, venta de armas y el tema nuclear. Eso la posiciona como un actor clave, y siempre soñando Vladimir Putin en el liderazgo que Rusia ejerció durante tantos siglos.
Putin necesita ese discurso radical y agresivo de poder mundial frente a su población. Tiene problemas económicos internos, rechazos en la población luego de triunfos electorales masivos. Ahora está en la fase de eliminar a los líderes opositores porque cada vez pierde más popularidad, advirtió. No sé si esto suena familiar. Y la patilla nos dice que el tratado militar entre Rusia y Venezuela existe y Padrino López lo confirma. Esto lo dice la patilla este jueves 13 de enero, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, etcétera, etcétera. Ante ello, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, fíjense, yo pensaba que no había habido reacciones, sí ha habido una reacción de Vladimir Padrino López, a quien todo el mundo dice es el hombre de Moscú en Caracas, algunos dicen es el hombre de Moscú en Caracas. Bueno, ante ello, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, confirmó que existe cooperación militar entre ambas naciones. No asombra ver a la vil vocería de la antipatria hablar de soberanía nacional después de rogar intervención militar y sanciones contra Venezuela. Se los dije. No pueden, no hay intervenciones militares buenas e intervenciones militares malas. Todas son malas. No hay guerra buena. Bueno. Cuando Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen, pone en mayúscula Vladimir Padrino en su cuenta de Twitter. Es decir, sí, le da la razón a Ryabkov. También hay gente que no sabe que está jugando en una liga que no le corresponde, ¿no? A veces hay gente que cree que juega en las grandes ligas y no juega en AA o en clase A. Y cuando va a jugar en las grandes ligas, bueno, recibe 2 ponches y vuelve a clase A, no tiene la oportunidad de jugar, de quedarse, de asentarse en las grandes ligas. La OTAN dice que la posibilidad de misiles y tropas rusas en Venezuela es preocupante, hace tan vacía. El vicecanciller de Rusia advirtió que no se descarta la instalación, bueno, esto es un sumario que tiene que ver con lo dicho. El almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, consideró este jueves como preocupante la amenaza de Rusia de que podría trasladar misiles y tropas a países como Venezuela y Cuba. Y hay que recordar que la OTAN aceptó a Colombia como miembro asociado. Colombia es miembro asociado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es territorio de la OTAN, Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad, indicó Bauer en una rueda de prensa al término de una reunión de los jefes de la defensa de la alianza reunidos en el comité militar. El militar neerlandés se pronunció así, preguntado sobre unas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Bueno, al respecto, el presidente del Comité Militar de la OTAN aseguró que no ha visto el mensaje del funcionario ruso, razón por la cual informó que no podía dar una respuesta militar. No obstante, consideró preocupante si Rusia lleva misiles a otros países que puedan tener un impacto en la seguridad. Están tratando estos de revivir la crisis de los misiles de 1963. Han pasado 50 y cuántos años, 50 y muchos, casi 60 años. Quedaos en la nota, ¿no? 6:42 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, Jaime Nestares, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García, que hacemos este programa, que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria Innovamos para servirle, tenía eléctrico siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. El Mundo de Madrid dice que el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, recurrió a la justicia española para perseguir a Tamara Sujú. El diario español reseñó que el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020 presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por injurias en contra de la abogada penalista después de que publicara un tuit el 21 de enero de 2021. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, recurrió a la justicia española para perseguir a la abogada penalista Tamara Sujú, reveló este jueves El Mundo. El diario español reseñó que el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015 presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por injurias en contra de Sujú después de que ésta publicara un tuit el 21 de enero de 2021 en el que atribuía a Nicolás, cito, la pertenencia a una organización criminal mafiosa. De Maduro aseguró en su denuncia que el mensaje publicado en la red social representa un atentado contra su honor, pues según mencionó es falso y constituye en sí mismo afirmaciones de extrema gravedad.
Exigió además a Suju que se retracte de la manifestación sin perjuicio de la acción, que esta parte se reserva para exigir la responsabilidad civil derivada del daño. España es difícil que esto prospere, ¿no? Pero bueno, ahí está el fastidio y bueno, entre Tamara Suju y Nicolás Maduro Guerra uno puede prever quién tiene más abogados, ¿no? Quién tiene más capacidad de contratar abogados y te van a estar fastidiando y vas a tener que ir a tribunales y vas a tener que gastar y vas a tener que hacer un montón de cosas, ¿no? La demanda agregó que evalúa acudir a la vía penal y civil para solicitar una indemnización. Aquí no es el Tribunal Supremo de aquí, no la van a arruinar, no le van a meter una demanda por 10 millones de dólares, ni mucho menos. En el mensaje publicado en Twitter, la activista aseguró que Maduro Guerra ajusta su banda mafiosa luego de la captura de Alex Saab en Cabo Verde, considerado el testaferro de su padre y actualmente detenido en una prisión de Estados Unidos. Suju añadió que Maduro recurrió al reajuste para no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que él mismo encabeza y seguir negociando lo que queda en el Banco Central de Venezuela, el oro, riquezas, petróleo, etcétera. El Mundo señala que Suju acudirá este viernes al acto de conciliación, hoy, es decir, instado por Maduro Guerra en un juzgado de primera instancia de Madrid, aunque rechazará la acusación en su contra. También hablando de Tamara Suju, reaccionó ante la denuncia en su contra por parte de Nicolás Maduro Guerra. Esto lo tomo de un portal que se llama Standard Digital News, que es primera vez en la vida que lo veo. La defensora de derechos humanos Tamara Suju destacó este jueves que visitará España, no solo para denunciar a Nicolás Maduro ante la Haya, que yo sepa la Haya está en Holanda, no en España, pero bueno, sino también para enfrentar las denuncias que ha hecho en su contra Nicolás Maduro Guerra. Mediante su cuenta en Twitter destacó que este viernes irá a España acompañada de su representante legal Javier Cremades. Javier Cremades también lleva rato pues cerca de la oposición venezolana, ha sido un activista por los derechos de la democracia venezolana. Parece que no solo nos veremos en La Haya, Nicolás, mañana estaré acompañando a mi representante legal del bufete @Javier Cremades, Antonio Valverde. Nicolásito me denunció en justicia española, pero no dice qué piensa hacer. Y hay un hilo de tweets de Tamara Suju que yo les quería leer incluso antes de esto, porque es un hilo interesante que habla sobre la huelga de hambre de Ilber Marín Chaparro en los calabozos de la DGCI. Me estoy esperando que termine de cargar. Y apunta a la posibilidad de una ley de amnistía por parte del régimen de Maduro. Algo que a la luz de unas declaraciones que dio Maduro ayer y de las que vamos a estar conversando en los próximos minutos, no parece muy plausible, pero ahí se las dejo. El hilo dice como sigue. Venezuela, me filtran los puntos del acuerdo al que llegó el teniente coronel Ilber Marín Chaparro con la Comisión de la ONU Derechos para levantar la huelga de hambre que llevaba a cabo en la DGCIM, donde está recluido. Lo pongo tal como lo envió mi fuente confiable. 1. La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU continuará visitando la Casa de los Sueños, que es una cárcel que está en los sótanos de la DGCIM, para seguir constatando in situ la situación, tomando las declaraciones a todos los privados de libertad. 2. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una investigación formal. Interesante, ¿ah? La Fiscalía de Tarek William Saab se está dando por enterada de ciertas cosas. Es por eso que le digo, aquí hay gente que cree que juega en las grandes ligas y a la hora de la verdad no juega ni en AA. Y esos son los que van a tener que pagar los patos de los que sí están en grandes ligas. La Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una investigación formal por las violaciones de los derechos humanos al teniente coronel Ilber Marín Chaparro y llevará el caso a la CPI. El mismo régimen de Maduro va a llevar el caso de la DGCIM a la CPI. Igualmente tomará nota de todos los casos de violaciones a derechos humanos en los casos de los sueños. Pone nota mía y pone una carita con lentes, una gente como con cara de gafo, pues. 3. El Estado se comprometió a permitir el acceso a la Defensoría del Pueblo a la Casa de los Sueños. Existe la Defensoría del Pueblo para tomar todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. Interesante. 4. Se espera la visita de la Cruz Roja Internacional a la Casa de los Sueños para constatar las condiciones infrahumanas del centro de reclusión. 5. Paulatinamente iniciarán los traslados a centros de reclusión ordenados. Ya va. Ordenados por tribunales a todos los que están en Casa de los Sueños y se harán efectivas órdenes de excarcelación para Carlos Garrido y Charles Benavides Bustamante. Este es el último tuit y dice, otra cosa que me hicieron llegar fuera del acuerdo sería que
Supuestamente se habla de que Maduro tendría en la mesa una ley de amnistía de civiles y militares y como muestra del compromiso en el tema de reconciliación nacional. 3, 4 titulares antes de leerles los comerciales. GNB impidió el ingreso de embajador de Portugal al estado Guárico. Esto es otro rayón que se tiraron ayer. Los uniformados aseguraron que el diplomático debía tener una invitación para poder transitar por la entidad llanera. Yo no sabía que el estado Guárico era un estado independiente. Hay que tener una invitación para ir a Guárico. La debe emitir el Coqui, debe ser, o alguien así. ¿Cómo era que se llamaba el del tren de Aragua? El jefe del tren de Aragua, el Picure. El Picure tiene que extender la invitación para que tú puedas visitar el estado Guárico. Funcionarios de la Guardia Nacional impidieron el ingreso de Carlos de Sousa Amaro, embajador de Portugal en Venezuela, al estado Guárico. El diplomático fue retenido aproximadamente a las 10 a.m. de este jueves en una alcabala de San Juan de los Morros. ¡Qué grave esto! No tienen idea de lo grave que es esto. Agarrar un vehículo diplomático y pararlo a la derecha. Ya eso es gravísimo. Ya eso es gravísimo. Y todo lo demás que siguió, ¿no? Allí los funcionarios se negaron a permitir el paso argumentando que para transitar por el estado Guárico, de Sousa debía tener una invitación o permiso especial. Así lo informó BPI. Se conoció que el embajador de Portugal se trasladaba junto al dirigente opositor Octavio Horta. Ambos se dirigían a esa región llanera para mantener un encuentro con 4 alcaldes de la entidad para trabajar en un programa de atención social. Posteriormente se informó que el embajador tuvo que regresarse a Caracas. Sin embargo, destacó que transitó por todo el estado de Aragua y no se le solicitó ningún permiso. Nicolás Maduro se reunió finalmente con Sergio Garrido, nuevo gobernador de Barinas. Vamos a ver si esta nota dice lo que leí por ahí, que decía que nosotros no andamos lloriqueando por nuestra derrota, decía Maduro. Bueno, puede ser que no vio las declaraciones de Jorge Arreaza el domingo y las del lunes, ¿no? El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió este jueves con el nuevo gobernador del estado de Barinas, el opositor Sergio Garrido, elegido en la repetición de los comicios realizados en el estado natal de Hugo Chávez. El canal estatal venezolano de televisión transmitió algunas imágenes al principio y al final del encuentro que tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Miraflores y que duró apenas 40 minutos. No entiendo la pena, 40 minutos son suficientes para hablar mucho. En la reunión estuvieron presentes por parte del gobierno la esposa de Maduro, Cilia Flores, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y por la oposición, el exdiputado Julio César Reyes. Aunque no brindaron detalles de la conversación y no hubo declaraciones de ninguno de los involucrados, Maduro se refirió a la reunión en un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que le manifestó al nuevo gobernador su voluntad de hacer trabajo conjunto. Le reiteré mi voluntad y compromiso de trabajar juntos en pro de buscar las soluciones a los problemas del pueblo barinés. Venezuela nos necesita unidos, dijo el mandatario. Reiteré mi voluntad de entenderme con gobernadores de oposición, Maduro tras reunión con Sergio Garrido. Este 13 de enero recibí en el Palacio Presidencial de Miraflores al nuevo gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido. Le reiteré mi voluntad y compromiso de trabajar juntos en pro de buscar las soluciones a los problemas del pueblo barinés. Venezuela nos necesita unidos. Ha llegado la hora de trabajar en conjunto. Con ellos me voy a entender, ellos como opositores y nosotros como bolivarianos, chavistas. Después de las elecciones del 21 de noviembre, Maduro se reunió con Manuel Rosales, Morel Rodríguez y Alberto Galíndez, gobernadores del Zulia, Nueva Esparta y Cojedes, respectivamente, y tendría que reunirse con todos sin distingo. Todos son gobernadores electos. También ha dicho Maduro, estoy listo para actuar. Maduro ordena avanzar en investigación contra Guaidó. Una vez la AN ejerza todas sus facultades constitucionales, deben dar un paso más allá contra Guaidó y esa mafia. El pueblo de Venezuela pide justicia contra esa mafia que se ha repartido el dinero de los venezolanos. Dice Maduro, ya basta de esa banda fascinerosa, mafiosa, ladrona, saqueadora. A mí nunca me va a temblar el pulso para actuar por la justicia una vez que los órganos correspondientes den la orden. Ya basta de que se repartan el dinero que pertenece a la nación, afirmó Nicolás Maduro tras solicitar a la Asamblea Nacional de 2020 avanzar en las investigaciones contra el gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusa de robarse los activos del país. Hay que verle la cara a 1.900 millones de dólares, como dijo Estados Unidos, que elegido el gobierno de Estados Unidos dice haberles entregado 1.900 millones de dólares a la mafia de Guaidó. ¿Dónde está ese dinero? El pueblo reclama justicia. Bueno, si aquí se dice que la cifra más conservadora de lo desaparecido durante los 20 años de la revolución, los primeros años de la revolución bolivariana, los primeros 13 años de la revolución bolivariana, son 250 mil millones de dólares. 1.900 millones de dólares no es ni siquiera el 1% de esa cantidad, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra tampoco. 6:53 minutos, momento de publicidad. Si su mascota tiene necesidad de atención, como
Todos los seres vivos tenemos necesidad de atención de vez en cuando. El sitio al que debe acudir es el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, que le ofrece, entre otros, servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías electivas, además de peluquería canina. Estamos en Santa Mónica, en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la conocida panadería. 0414-127-7947, 0212-661-1546, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque en la reparación de decodificadores, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar, microondas, si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrá que andar sabaneando por allí. 0428062591 o @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y hablarles también de Tecnohospitalaria. Tecnohospitalaria tiene todo lo que se necesita: insumos médicos, equipos, mobiliario para clínicas, para galenos, para clínicas odontológicas, para clínicas estéticas, para clínicas médicas. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com. Allí usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. También puede comunicarse con nosotros como @Tecnohospitalaria en Instagram o llamarnos al 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita en este momento en el que el COVID-19 está en alza. Maduro, por cierto, vuelvo a la información, coqueteó con la posibilidad de regresar al sistema 7+7 si hiciera falta. El número de casos de contagios de COVID-19 vuelve a subir de 1.000 diarios, según las cifras de referencia del Ministerio de Comunicación e Información. Y la OPS advierte que la variante Omicron pudiera predominar en Venezuela en los próximos meses. Por cierto, montón de gente contagiada con la variante Omicron y otros que ni siquiera se están enterando. Yo llevo como 3 días fañoso y yo, no sé si será eso. Estoy cuidándome, no estoy yendo a sitios públicos, etcétera, pero estoy esperando 5 días, no me siento mal, pero bueno, tengo la nariz aguada y no sé, uno ya no sabe, uno cualquier cosa, uno dice, bueno, es COVID, ¿no? Yo espero que no sea. Afortunadamente me siento muy bien, tengo los 2 shots de vacuna y estoy esperando que me toque el tercero. Hay un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, y con este quiero cerrar, que dice que el pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quién acudir, afirmó la Iglesia de Venezuela en la presentación de su exhortación. La plenaria del episcopado venezolano, los obispos y arzobispos aseguraron que a nivel económico asistimos a una gran contradicción, mientras la economía venezolana se encuentra aún sumida en grandes deficiencias que impiden un trabajo digno y un salario justo. Cuando una ideología se antepone como un sistema de poder que violenta los derechos humanos y rechaza la dignidad de la persona, genera injusticia y violencia institucional. Y yo les pido que se busquen el comunicado y lo lean, porque tengo 2 titulares más que leerles. Nuevo enfrentamiento en Barrancas del Orinoco habría dejado 2 muertos. Integrantes del sindicato se habrían enfrentado a militares que están desplegados en la zona. Esto lo dice el periódico de Monagas. Y para cerrar, asesinan a uno de los líderes del sindicato de la construcción de la VT Bolívar, hombre de nombre Ángel Jonás Espinosa, quien fue asesinado a tiros por sujetos que lo esperaban para matarlo. Esto ocurrió en la avenida Caracas, cerca del campo sede ferrominera en Puerto Ordaz. Para cerrar, el caso que les contaba ayer de la mujer que supuestamente maltrataba a su esposo parapléjico y quedó registrada en las redes sociales, fue detenida. La detenida responde al nombre de Winifred del Carmen Marrón, a quien le fue solicitada la orden de aprehensión por el Ministerio Público al agredir repetidamente a su cónyuge, al que dejó lisiado en una cama. Uno de los tantos casos horripilantes de la Venezuela que amanece este 14 de enero de 2022. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere,
Nos encontramos mañana. Cuídense. No, mañana no, el lunes, porque ya mañana es sábado. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones.